Ya tenemos vía telefónica a la doctora Patricia Escamilla Ham, experta en política de Estados Unidos, migración y seguridad nacional. Doctora, muchas gracias por acompañarnos vía telefónica. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vicente. Saludos a ti y a todo tu auditorio. La estoy buscando, doctora, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le hace propuestas al gobierno de Estados Unidos. No sé si ya estén firmes las propuestas sobre temas migratorios, pero entre las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se piense en una migración legal desde Centroamérica a Estados Unidos, incluso que se avance en expandir este programa de Sembrando Vida hacia Centroamérica, obviamente con el apoyo de Estados Unidos. Ya por ahí algunos corresponsales, como el de Noticieros Televisa, decía que el gobierno de Estados Unidos había bateado esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya le corrigieron la plana a ese corresponsal, otro colega, el corresponsal de la revista Proceso, Jesús Esquivel, que dice que en ningún lado ve que se hayan negado ante esta posibilidad en el gobierno de Estados Unidos. Deme su opinión acerca de estas iniciativas del presidente y cómo reacciona el gobierno de Joe Biden. Bueno, para empezar, es muy importante lo que va a pasar mañana, la cumbre virtual del clima que convocada por el presidente Biden de Estados Unidos, porque esta cumbre mundial le va a dar la oportunidad al presidente mexicano de lucirse como estadista y como líder regional, algo que sus críticos han usado para desprestigiarlo, decir que él no tiene la capacidad de jugar un papel a nivel internacional. Falso. Claro que lo tiene y lo estamos viendo aquí. Y lo interesante de esto, mencionas tú que alguien por ahí andaba diciendo que Biden no quería ser parte de la propuesta de AMLO. No es cierto, al contrario, eso es lo interesante, que AMLO se ha posicionado como un socio indispensable para Estados Unidos en el tema de la migración, porque Biden, ya es evidente, no lo puede resolver solo. Y Biden, como AMLO, han tenido la idea de abordar la migración indocumentada o irregular, masiva, de forma desordenada, desde una perspectiva de sus orígenes, las raíces de esta migración, por qué migran. Y Biden, desde que era vicepresidente de Barack Obama, intentó un proyecto de ayuda al desarrollo que no se cuajó, pero ahora están precisamente con una agenda de intereses comunes, que es el abordar esa problemática de una forma humanista. ¿Okay? No como Trump, sino de una forma más humanista y que incluya precisamente lidiar con las raíces de la migración. Eso es algo que viene en la trayectoria de Biden y es algo que sabemos que AMLO también planteó desde el principio de su gobierno. Entonces ahora ya sabemos que ya hablaron, AMLO ya habló con Biden, ya habló con Kamala Harris, ya hubo contactos con Roberta Jacobson, ya se habló, ¿ok? Pero ahora AMLO lo va a presentar de forma muy formal en esta cumbre mundial. Doctora. Programa, sí. Doctora, esto es importante porque alguien como usted, con el conocimiento, con su experiencia, debe de generar un diferente análisis al que tienen algunos colegas que por sus inclinaciones políticas o dependiendo de los intereses que protegen, han dicho que la visita de Kamala Harris a México no va a ser un día de campo, miel sobre hojuelas para que la lleven
a ver plantar árboles. Usted me está diciendo que las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador sí están teniendo eco en el gobierno de Joe Biden, porque Andrés Manuel López Obrador se ha posicionado como un aliado importante para los temas de Estados Unidos. Claro, claro, y que hay coincidencia de planteamientos. Ambos presidentes tienen la idea de que la migración irregular no se resuelve por la fuerza, no se resuelve mediante estas medidas que, por ejemplo, que tomó Trump con un muro, por ejemplo, ¿no? Sino que se resuelve de una forma que va a tardar. Eso sin duda es algo que hay que considerar, que es más de mediano y largo plazo, pero que no hay otra forma de ayudar o de contribuir a resolver la migración. Yo tengo mi experiencia, que tal vez no sea la de todos nosotros, los críticos del presidente AMLO, porque yo viví muchos años en Estados Unidos. Afortunadamente yo fui de las pocas mexicanas que vivió de forma regular, con todos los permisos, etcétera. Pero no obstante, yo tuve la oportunidad de ver a mis compatriotas y ver el sufrimiento y el maltrato que les dan en Estados Unidos cuando no tienen papeles. Así que veo que es muy importante que los dos países cooperen para abordar el problema desde una forma más humanista y racional. Lo que va a proponer mañana son dos políticas relacionadas entre sí. Voy a empezar por la segunda porque me parece que es muy relevante y de interés para los migrantes que ya están en Estados Unidos y los que pudieran llegar a futuro. Algo que está proponiendo AMLO, que no es una novedad en sí, pero es la modalidad que él propone lo que lo hace relevante hoy. Él está proponiendo un programa, que ahorita voy a hablar de este programa, para crear empleos y desarrollo en los países que mandan inmigrantes actualmente, que son los países del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Ahorita doy los detalles de ese programa, pero una segunda política asociada a la primera es que a los centroamericanos que participen en estos programas de desarrollo, Estados Unidos les ofrezca una visa de trabajo temporal. Ahí entra en parte lo de la reforma migratoria que se ha hablado en Estados Unidos desde hace muchos años y que no se lleva a cabo. Pero entonces, a estas personas que entren en este programa, Estados Unidos se comprometería a ofrecerles una visa de trabajo temporal. Y después de unos ciertos años, unos 3 años, se les daría la opción de solicitar la visa de inmigrantes, que les permitiría estar en Estados Unidos de forma indefinida, trabajar, estudiar, lo que sea. Doctora, Sí. Esto no me suena a Andrés Manuel López Obrador cediendo perdóneme, vamos a hablar como lo analizan muchos en México, y lo digo para que no se me vayan a confundir las personas que nos están viendo, que leen mucha basurita y se confunden con el ruido en México. No es que Andrés Manuel López Obrador se esté tirando de tapete ante el imperio yanqui, al contrario, son dos importantes iniciativas viendo hacia Centroamérica como un líder regional.
Y es por eso que me parece una jugada maestra de ajedrez que el presidente Andrés Manuel López Obrador se convierta en aliado indispensable para Estados Unidos, para enfrentar una situación que le duele a Estados Unidos, que es el gran flujo de inmigrantes indocumentados, sobre todo desde Centroamérica. ¿Lo estoy entendiendo bien, doctora? Exactamente, así está. Es interesante que aquí en México los mexicanos, los analistas mexicanos, críticos del presidente López Obrador, han tendido a minimizar su capacidad como estadista y a minimizar su importancia para Estados Unidos. Y es interesante porque al mismo tiempo que yo los escucho aquí en México, que los leo, yo escucho a mis colegas en Estados Unidos, analistas, académicos, estadounidenses, que dicen exactamente lo contrario. Que AMLO puede jugar un papel muy relevante y que tiene toda el potencial para jugar un papel de liderazgo en la agenda bilateral. Ellos lo ven así. Sin embargo, acá los paisanos mexicanos críticos de AMLO siempre insisten en que no es así. Que, como dices tú, que se está poniendo de tapete. A veces dicen que se está poniendo de tapete, a veces dicen que es muy agresivo, ¿no? Que porque no quiso felicitar a Biden a tiempo, ¿no? Cuando fue electo. Pero son contradicciones que pueden resultar de su falta de conocimiento, de su falta de entendimiento cómo funciona el sistema político de Estados Unidos, o malintencionados, no sé, pero sí, sin duda, plantean una situación muy diferente a la que plantean en Estados Unidos y lo que nos está mostrando el presidente López Obrador. Por ahí leía a Arturo Sarucán, el ex embajador de México en Washington en tiempos de Calderón, y decía palabras más, palabras menos, que Andrés Manuel López Obrador no conocía del sistema migratorio ni del fenómeno migratorio en Estados Unidos. Suponiendo sin conceder, doctora, demuestra un gran conocimiento de las raíces de los problemas. A lo mejor, insisto, suponiendo sin conceder que no tenga todo el pleno conocimiento de las leyes y de las iniciativas migratorias en Estados Unidos, pero ha demostrado que tiene un amplio conocimiento y control del tema hacia donde creo que nos debe de llevar la solución, hacia los países, hacia el sur, de donde vienen precisamente los migrantes. Pues claro, yo creo que es conocimiento, pero también es sensibilidad, de poder realmente reflexionar y ver qué es lo que está haciendo que estas personas dejen su país de origen, hagan la travesía tan difícil que es desde su país en Centroamérica hasta Estados Unidos, muchas veces a pie y con muchos peligros. Tiene que ser un caso desesperado. Creo que tú y yo sabemos muy bien que emigrar a otro país es una de las cosas más difíciles que puede haber. Uno no se va si no es necesario, por X razón. Algunas nos vamos porque queremos. En mi caso, yo me casé con un americano, por eso me fui, pero la mayoría se va porque no tienen otra opción. Así que hay que tener esa sensibilidad hacia las situaciones de la mayoría de estos migrantes, que los que se van de forma irregular, es decir, sin documentos, generalmente no son personas con grandes recursos, con mucha educación. La mayoría son personas de
de bajos recursos, del campo, clase trabajadora, que muchas veces están en una situación de pobreza, una situación de vulnerabilidad por inseguridad o por la corrupción de las autoridades de sus países. O sea, son causas muy, pero muy drásticas las que claro, obligan a una persona a viajar. pues vamos a estar al pendiente de cómo se lleva esta cumbre llamada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que participará el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué información, con qué reflexión quiere cerrar en esta ocasión, doctora? Bueno, se me estaba ocurriendo que algunos de en tu auditorio podrían preguntarse, a ver, ¿por qué el presidente López Obrador va a hacer una propuesta de visas de trabajo en una cumbre mundial sobre el clima? Y ahí la respuesta sería porque la otra propuesta que va a hacer López Obrador es la que se implemente a nivel multiregional un programa de desarrollo social que se llama Sembrando Vidas, que ya lo ha estado implementando en México y que implica la siembra de árboles. A los trabajadores, a los productores les van a dar una ayuda para que siembren árboles y creen una industria de la madera. Esto tiene un impacto en el medio ambiente, porque es un proyecto de reforestación, es un proyecto que va a ayudar al medio ambiente. Así que por eso va AMLO a hablar de migración en la Cumbre Mundial del Clima. Pues estaremos al pendiente y si me permite, mañana la busco, doctora, para platicar de las intervenciones y de lo que salga de esta cumbre, si me permite. Claro, claro, con mucho gusto. Por lo pronto, le agradezco, doctora. Muchas gracias por permitirnos comunicarnos con usted vía telefónica y le mando un abrazo. Un saludo, buenas noches. Buenas noches, es la doctora Patricia Escamilla Ham, experta en política de Estados Unidos, migración y seguridad nacional, sobre esta cumbre de mañana a la que ha invitado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en la que participará Andrés Manuel López Obrador, y podría robarse, si me permiten la expresión, el show. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese.